Un planeta, 5 continentes, más de 194 países, cientos de miles de noticias y las más destacadas están en este resumen semanal. Mundo 360. Los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC quedaron en cuerda floja cuando 11 militares murieron a manos del grupo insurgente en el oeste del país, a lo que el presidente respondió con la orden de volver a bombardear sitios de los rebeldes. Desde las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia dijeron que los diálogos de paz con el gobierno no pueden romperse por ningún motivo. ¿Para qué el proceso? ¿Para llevar a Colombia a la paz y a la reconciliación o para conducir a la insurgencia a los tribunales? Hay que persistir en las conversaciones. Estas no pueden romperse por ningún motivo. Estamos discutiendo, con presencia de militares activos, los elementos de ese cese definitivo. Hemos avanzado, realmente hemos avanzado mucho, pero no es bajo la presión de los ataques como vamos a llegar a él. No se trata de pactar treguas imperfectas y frágiles. Eso no va a ocurrir. Rafael Correa confirmó que recibió una amenaza de atentado en su contra mientras efectuaba un recorrido para visitar unas obras en la zona rural de la provincia andina de Pichincha. Fuentes presidenciales revelaron que en el teléfono del alcalde de la localidad de Tabacundo, donde se encontraba, se recibieron 2 mensajes amenazantes. El mandatario indicó que inmediatamente se rastreó la llamada y que la misma era del sector donde se encontraba realizando un evento. El propietario del teléfono celular está detenido, aunque este dice que no tenía el teléfono en sus manos. 6 personas fueron detenidas en un operativo antinarcótico en la localidad boliviana de Oruro. La droga iba a ser enviada a la ciudad de Málaga, España, luego de pasar por territorio chileno. La mercancía tenía un valor de 48 millones de dólares y se encontraba dividida en 623 paquetes de tamaño ladrillo envueltos con cintas. Por el operativo, 6 hombres de nacionalidad boliviana quedaron detenidos. Bolivia llevó su reclamo de salida al mar a la Corte Internacional. El presidente Evo Morales espera una respuesta positiva y que Chile acate el fallo de la Corte. Chile es el que tiene que responder, se tiene que respetar o no va a respetar las decisiones de la Haya. Pero ustedes saben, hermanas y hermanos, que Chile intenta desconocer la competencia de la Haya. Chile no reconoce el derecho internacional. Por tanto, Chile, ¿qué autoridad tiene como gobierno de Chile si se respeta o no se respeta las decisiones de la Haya? Si Bolivia ha acudido al Tribunal Internacional de Justicia de la Haya, es justamente para respetar y reconocemos una institución creada por la humanidad, una institución internacional para resolver de manera pacífica las controversias que tienen los países del mundo. Yo pido muy respetuosamente a Chile que sea un modelo de país de respetar compromisos, de respetar el derecho internacional y de respetar competencias de la Haya. Muchas gracias. Por su parte, el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, planteó lo siguiente sobre la demanda marítima ante la Haya en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Yo espero que la Corte Internacional de la Haya falle en derecho y estoy convencido que el derecho sustenta plenamente la posición chilena. Una inesperada y sorprendente erupción tuvo el pasado miércoles el volcán Calbuco a unos 1000 kilómetros al sur de Santiago de Chile, lo que obligó a las autoridades a ordenar la evacuación preventiva de más de 4000 personas que viven en un radio de 20 kilómetros. La primera explosión se produjo a las 17:50 hora local y provocó una columna de humo de unos 17 kilómetros de alto con una forma similar a un hongo atómico. El gobierno decretó la alerta roja total
que significa que el proceso eruptivo en curso implica una alta amenaza para la población. La madrugada del jueves se produjo un segundo estallido. Aunque el volcán no ha desprendido lava, pequeñas localidades de los alrededores sufren una lluvia de cenizas y una mala calidad del aire. El Calbuco había permanecido 43 años inactivo. Va a estar siendo todo esto monitoreado, tanto como por ONEMI, Cernagemín, como también, por cierto, con la fuerza de policía allá en el lugar. Se va a insistir en las personas que no han querido evacuarse, que se evacúen. Se va a seguir entregando información de las medidas de protección. Solo quiero recordar que las personas que viven en estas zonas deben cubrirse, o sea, que el riesgo fundamental por ahora, cuando está esta columna de ceniza, es que eviten respirar esa ceniza. Fue impactante la imagen de ver como un hongo enorme con una fuerza inmensa del volcán y de la ceniza, y ahí se genera un poco un pánico colectivo, la gente, mucho caos, no sé, taco, la gente yendo al supermercado, todos buscando agua, tratando de sacar plata del cajero. Nuestra etapa de la semana es la del viernes del New York Times, en la que se destaca una importante foto del volcán Calbuco en plena erupción. El rostro compungido de Obama bajo el título de que un dron mató a 2 rehenes de Al Qaeda, una hermosa foto por los 25 años del telescopio Hubble, y se destacan temas como los migrantes, el reclamo armenio y la conexión de Clinton con el imperio minero ruso. En una operación conjunta realizada hoy en la isla de Cerdeña, autoridades judiciales y policiales italianas lograron desmantelar una célula de la organización fundamentalista islámica que planificó un frustrado atentado contra el Vaticano. El fiscal de Cagliari, Mauro Mura, que condujo las investigaciones, explicó que de las interceptaciones realizadas durante los años que duró la investigación, descubrieron la hipótesis de un proyecto de atentado a la ciudad santa en marzo de 2010, durante la permanencia en Italia de un presunto kamikaze de origen pakistaní. El letrado subrayó que no había nada previsto, sino que solo se hablaba de una hipótesis de atentado que surgieron de las investigaciones que iniciaron en 2009 para fortalecer la seguridad por la celebración de la cumbre del G8 en la localidad sarda de La Maddalena. Además, la Fiscalía confirmó este viernes que emitieron 20 órdenes de detención, pero que finalmente pudieron arrestar a 9 personas, 8 pakistaníes y un afgano, mientras otros 3 están desaparecidos y el resto ya abandonó Italia. Entre los señalados se encuentran incluidos 2 miembros de Al Qaeda que habrían formado parte de un equipo de apoyo y protección al antiguo líder de la organización Osama Bin Laden en Pakistán, donde fue asesinado a tiros por fuerzas especiales estadounidenses que ingresaron ilegalmente a territorio pakistaní. Según los investigadores, esta célula es responsable de varios atentados y sabotajes perpetrados en Pakistán, incluido un ataque contra un bazar de Peshawar que mató a más de 100 personas el pasado 28 de octubre de 2009. Un menor de 13 años entró armado a una escuela de Barcelona portando una ballesta, un puñal y una pistola de balines. El ataque del adolescente terminó con un profesor muerto y 4 personas heridas, 2 menores y 2 mayores. Después del ataque, el menor fue detenido por la policía y es actualmente custodiado. Por tener menos de 14 años, es inimputable para la justicia española. Compañeros del agresor dijeron hoy que el menor había dicho en varias ocasiones que iba a matar a todos los profesores y luego se iba a suicidar. Incluso, según precisaron, el adolescente ostentaba una lista de 25 profesores a los cuales quería matar, pero sus compañeros pensaron que se trataba de una broma. Miles de personas se manifestaron contra la corrupción y la política del primer ministro conservador Viktor Orbán en decenas de ciudades de Hungría. Las marchas sucedieron luego de que la Comisión Europea suspendió el pago a este país de 2.300 millones de euros en fondos estructurales tras detectar importantes fallos en el sistema de selección de los proyectos beneficiados entre 2007 y 2013. Fuentes del Ejecutivo aseguraron que el sistema en cuestión fue el mismo que el empleado por el anterior gobierno socialista y que países como Eslovaquia, Eslovenia o la República Checa han tenido el mismo problema. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner consideró que los argentinos y rusos dieron un paso adelante en la relación que une a ambos países, ya que, junto al mandatario ruso Vladimir Putin, firmaron varios acuerdos en los que se prevé, entre otras cosas,
la representación multilateral de ambos países en los organismos internacionales, haciendo hincapié en la cuestión Malvinas. Otro de los puntos principales que se firmó fue la carta de intención para que Rusia construya en el país una planta nuclear y provea de combustible nuclear a Argentina. Desde la agenda de la mandataria argentina estuvo dedicada a un encuentro con empresarios rusos que mantuvo en la capital del país soviético, en Moscú, para crear acuerdos bilaterales. No hay fronteras, ni para la política ni para la economía. Y si había fronteras, estas se derrumbaron y hoy el mundo es uno solo y por eso creemos necesario asociaciones estratégicas con los que son también y somos nuevos actores en la política internacional y en la economía internacional. Porque, a ver, yo digo que el siglo XXI se va a caracterizar por tres grandes vectores de desarrollo. La energía, que más allá de nuestros, digamos, deseos de un mejor ambiente, lo cierto es, y de producir energías alternativas, en la cual también hemos trabajado muchísimo y hemos sacado programas fiscales promocionales para todo lo que sea generación de energías alternativas. Lo cierto es que si hablamos todos sinceramente y somos hombres y mujeres que tenemos responsabilidades, sabemos que por lo menos en los próximos 40 o 50 años, como mínimo, el mayor proveedor de energía va a seguir siendo de origen fósil. Por lo tanto, creemos que es necesario entender esta realidad y saber qué son las cosas que tenemos que hacer. Decía entonces que, vinculado con esto, creo que los tres vectores, energía, y por cierto Rusia es un inmenso vector de energía. El segundo tema va a ser alimentos, que va a caracterizar las grandes necesidades de este siglo XXI. Y el tercero, la innovación tecnológica, el desarrollo y la investigación. Este año conmemoramos 130 años, el aniversario 130 de las relaciones argentino-rusas, rusas-argentinas, tradicionales en nuestro país. Pero las conmemoramos de una manera muy particular, profundizando acuerdos y firmando el acuerdo de integración estratégico o estratégico integral que hemos firmado hoy con el presidente Putin, además de la multiplicidad de convenios y de acuerdos que las distintas áreas han celebrado. Desde algo tan importante como es la construcción de la represa Chigüidos 1, que se ha firmado aquí en forma conjunta entre funcionarios del Estado ruso, funcionarios del Estado argentino y el titular de la UTE Argentina, de la empresa argentina que va a participar en la construcción de esta represa. Como bien señalaba el presidente Putin, no es nueva la participación de la Federación Rusa, de Rusia, en la instalación de generación eléctrica en la República Argentina. Más de 4.400 megavatios del total del parque energético argentino, fundamentalmente en el sector hidroeléctrico, son de origen ruso, por mencionar algunas. Se cumplió este viernes el centenario de la batalla de Galípoli. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan celebró este episodio histórico en el que las tropas del Imperio Otomano lograron rechazar la invasión de las tropas aliadas, en este caso australianas y neozelandesas sobre todo, de importancia capital en la memoria nacional de Turquía. Pero lo hizo en coincidencia con las ceremonias en Ereván por el genocidio armenio. Los armenios continúan con su reclamo, exigiendo que se reconozca la matanza ocurrida hace 100 años como un genocidio. La Iglesia armenia canonizó a los armenios asesinados por el Imperio Otomano. Los armenios tienen el 24 de abril de 1915 como la fecha de inicio de lo que denominan el genocidio. Ese día fue cuando el gobierno turco otomano arrestó cerca de 50 intelectuales y líderes comunitarios armenios, los cuales serían ejecutados posteriormente. 1,5 millones de armenios perdieron la vida en aquellos años de masacre. Cientos de personas, entre ellas el expresidente estadounidense Bill Clinton, recordaron en Oklahoma City a las 168 víctimas del atentado que hace 20 años llenó de agonía a la ciudad y acercó a Estados Unidos a la amenaza del terrorismo.
Hace 20 años se dio el ataque de la extrema derecha en Oklahoma, cuando Timothy McVeigh hizo estallar el edificio federal en el peor ataque terrorista doméstico en la historia del país. En aquel entonces, McVeigh condujo un auto alquilado hasta estacionarlo frente al edificio de 9 pisos. Minutos después de dejarlo, a las 9:02 hora local, hizo explotar más de 2.000 kilogramos de una mezcla letal de amonio, fertilizante de nitrato, nitrometano y combustible diésel. La explosión se oyó a más de 80 kilómetros. 168 personas murieron, cerca de 700 resultaron heridas, 324 edificios fueron dañados, 86 autos quemados o destruidos, y del centro se debió evacuar a más de 50.000 personas. McVeigh fue ejecutado con inyección letal en la prisión federal de Terre Haute, exactamente 3 meses antes de los atentados a las Torres Gemelas y el Pentágono. Ya volvemos con más Mundo 360. Seguimos en Mundo 360. Nuevamente una embarcación con inmigrantes ilegales tuvo un final trágico en aguas del Mediterráneo. Un barco abarrotado de familias se hundió luego de que los guardacostas italianos recibieron un pedido de socorro. Las autoridades, que no tenían ningún barco de la Guardia Costera italiana en la zona, pidieron al barco mercante portugués King Jacob, que navegaba cerca del canal de Sicilia, que se desviara hasta el lugar para ayudar. Cuando el buque se aproximó a la embarcación, los inmigrantes, desesperados por recibir el socorro, se colocaron todos en el mismo lado de la nave y provocaron su hundimiento. Según estiman las autoridades, el número de víctimas fatales podría ascender a más de 1.000. Un velero que transportaba a inmigrantes ilegales se hundió en las costas de la isla de Rodas, en el sudeste del mar Egeo, luego de encallar contra unas piedras. Como resultado, 3 personas perdieron la vida, entre ellas un menor, y otras 93 debieron ser rescatadas. Los inmigrantes ilegales que llegan a Grecia suelen partir de las costas occidentales de Turquía a bordo de embarcaciones improvisadas e inseguras. En lo que va del año aumentó considerablemente el número de personas que realizan esa travesía. Solo durante los 10 primeros días de abril, más de 700 inmigrantes ilegales llegaron a la isla de Metilene, en el noreste del Egeo. Pero esto no es todo, porque a este último incidente se le agregan otros 2 naufragios de inmigrantes que dejaron un saldo estimado de 450 personas fallecidas, lo que generó llamados a la acción inmediata. Así, solo desde la semana pasada, unos 11.000 inmigrantes fueron rescatados y la actual tendencia sugiere que es probable que durante 2015 se supere el total de 170.000 inmigrantes ilegales que desembarcaron el año pasado en las costas italianas. Mandatarios de la Unión Europea, reunidos de urgencia y bajo fuertes críticas tras una trágica serie de naufragios con finales trágicos en aguas mediterráneas, declararon que tomarán medidas frente a la creciente ola de inmigrantes ilegales. La jefa de Estado alemana Angela Merkel y el presidente de Francia, François Hollande, prometieron aportar un barco para aumentar la custodia en el mar europeo, mientras que el Reino Unido aseguró que enviará otros 3.
Los mandatarios europeos del bloque económico prometieron más barcos, aviones, helicópteros y dinero para salvar las vidas de los inmigrantes que se arriesgan a cruzar la frontera más peligrosa para mejorar su condición económica. Además, los líderes aprobaron posibles acciones militares contra barcos traficantes en un intento por contener el aluvión de personas sin precedentes a causa de la pobreza y las guerras que azotan las zonas de Medio Oriente y África. Breves noticias del mundo en un minuto. El gran aumento de casos de tos ferina en Seattle generó preocupación en funcionarios de salud pública, ya que es notable este año en comparación con 2014, a pesar de la campaña de vacunación. En la localidad francesa de Nangy, cerca de París, un camión de carga embistió contra una formación ferroviaria en un paso bajo nivel. Debido a la colisión, unas 30 personas resultaron con heridas, 2 de ellas de gravedad, luego de que el tren se descarrilara por la potencia del impacto. Los líderes del Partido de la Libertad, miembros del Consejo Ejecutivo Nacional, votaron por establecer un cambio en el sistema electoral, lo que generó temores en los partidos minoritarios que no aceptan el plan porque regalaría a las etnias minoritarias. La mayor oposición está en el noreste, donde el pueblo tamil, representado por la Alianza Nacional Tamil, ve problemas en los nuevos métodos propuestos. Al menos 34 personas murieron por bombardeos de la aviación gubernamental en las provincias de Idlib y Deraa, en el norte y sur de Siria respectivamente, según informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Al menos 12 de esas víctimas, entre ellas 2 niños, perdieron la vida en un ataque de helicópteros militares que lanzaron barriles de explosivos contra un edificio de la localidad de Sarakev, donde varias decenas de personas que habían ingresado buscando refugio en el sótano. أكبر على البرميل الثاني، برميلين متفجرين من قبل الطيران المروحي. حسبنا الله ونعم الوكيل. 21/4/2015 مدينة نخل. وفد عمليات نفوذ الحرب الجبهة الجنوبية أبطال المعتص بالله يقومون بالسيطرة على قطاعات معدات السيارات 14:30 الوعرب والفيل. وين بخليل لوين؟ والله ما بعرف وين جوا وين شو اسمه. غنائم من الجيش مجموعة معتز بالله مسجد الحرب أبطال معتز بالله تفجير الدبابات الإيرانية بعد طردهم من مصر الحرير. الله أكبر. مسجد الحرب أبطال معتز بالله. الله أكبر. غنائم الجيش الحر من العصابات الإيرانية. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر يا رجل. الله أكبر. الله أكبر.
غنيمة يا الله أكبر. الله أكبر. 20/4/2015 بصرة الحرير. محاولة هجم العصابات الإيرانية والعصابات الأسد على بصرة الحرير. الله أكبر. غرفة سد الحرب أبطال مركز بالله. حرب أبطال مركز بالله. بدأ قوات الإيرانية. Ya volvemos con más Mundo 360. Seguimos en Mundo 360. En un nuevo ataque directo a las comunidades cristianas, la milicia extremista del Estado Islámico difundió un video en el que muestra una nueva ejecución de al menos 16 etíopes con un disparo en la cabeza y de otro grupo similar que fueron decapitados y sus cabezas colocadas una encima de la otra. En el video, uno de los terroristas dijo que el Estado Islámico está peleando una batalla entre la fe y la blasfemia y la verdad y la falsedad, y prometió luchar contra la gente hasta que testifique que no hay otros Dios salvo Alá. All praise be to Allah, the Lord and cherisher of the world. And may peace and blessings be upon the Prophet Muhammad. بلحن الرصاص نزلنا على الكفر نبغي القصاص يساقون للموت ما من مناص ونسقي El primer presidente elegido en las urnas en la historia de Egipto, al que el Tribunal del Cairo le impuso 20 años de cárcel en la primera sentencia contra él desde el golpe de Estado que lo desalojó del poder en julio de 2013, en mitad de la campaña de represión más feroz contra la cofradía en décadas. Mursi, de 63 años, fue acusado de intimidar a los manifestantes de la oposición durante los choques que sus partidarios y detractores protagonizaron el 5 de diciembre de 2012 a las puertas del Palacio Presidencial de Itajadilla. El tribunal, sin embargo, le ha absuelto del cargo de asesinato premeditado de manifestantes y de la posesión de armas, lo que habría conducido a la pena capital. Una autobomba estalló frente a la embajada española en la ciudad de Trípoli, en Libia. Se trata de una serie de ataques contra las misiones extranjeras que se encuentran trabajando en el país del norte africano. Según informaron fuentes oficiales, la explosión tuvo lugar durante la madrugada del pasado lunes, momento en el que no había diplomáticos ni trabajadores en el lugar, por lo que no se tuvo que lamentar víctimas fatales. En Etiopía se llevó a cabo un acto en recuerdo a las víctimas del Estado Islámico en Libia, que derivó en una manifestación contra el autoproclamado Estado Islámico y que terminó con actos violentos. Miles de manifestantes etiopíes lanzaron piedras y crearon altercados con la policía durante una protesta en la capital Addis Abeba, después de que se difundiera el video en el que se mostraba cómo decenas de sus compatriotas eran fusilados y decapitados. Bueno, yihadismo básicamente significa guerra santa. No se atribuye solamente a los árabes, sino también a la comunidad musulmana que sostiene el yihadismo, ¿no? La guerra santa tiene que ver con una guerra religiosa, ¿no? Que puede ser contra otras religiones o contra los que los yihadistas consideran infieles de su propia religión, las distintas ramas del Islam, o dentro de la misma rama gente o comunidades que no practican su mismo credo. Yihadismo es básicamente estar en pie de guerra constantemente contra otros que no creen lo mismo que ellos o que no sostienen los mismos principios religiosos. En realidad, en este momento el yihadismo está siendo cooptado por lo que se llama el Estado Islámico o lo que se llamaba ISIS, ¿no? Y anteriormente los que reunían los que predominaban con el yihadismo era Al-Qaeda. La diferencia entre Al-Qaeda y el Estado Islámico, por ejemplo, es que Al-Qaeda es una organización que no era verticalista, sino que eran distintas células unidas a través de un mismo interés común religioso, horizontal.
por más que haya tenido una cabeza que fuese Bin Laden, que ahora tengo otra cabeza que es que fue el maestro de Bin Laden, al-Zawahiri, el egipcio, siguen siendo células independientes que actúan en distintos territorios, puede ser tanto en Asia, puede ser en África, de mayoría musulmana, o puede ser en Europa, o quizás en Estados Unidos, como vimos el 11 de septiembre. Pueden ser pequeños números, pequeñas bases. En cambio, el Estado Islámico, que podría ser el sucesor de Al-Qaeda actualmente, sí, están fijos en varios territorios. El principal territorio se encuentra entre Siria e Irak, ¿no? En la frontera que ellos no reconocen entre Siria e Irak, donde formaron un califato, que vendría a ser un gobierno gobernado por al-Baghdadi, que es el califa del Estado Islámico. Y sí, tiene un territorio concreto, con sus leyes propias, con su moneda propia, con sus instituciones propias, siempre regidas bajo una interpretación extrema del Corán, del Islam de rama sunita. Esa es la diferencia básica. Existe, como existió con Al-Qaeda, como una especie de franquicia, se podría decir, aplicando un término de marketing. Al-Qaeda se ha expandido por India, se ha expandido por el norte de África, se ha expandido por Nigeria, se ha expandido por la península arábiga, siempre con asociados, nunca bajo un régimen verticalista. En cambio, el Estado Islámico en este momento está haciendo algo similar a Al-Qaeda. Muchas organizaciones están adhiriendo al Estado Islámico, ya hay en Libia, que tras la caída de Gaddafi es una anarquía entre distintas facciones islamistas y no islamistas, y el grupo Boko Haram en Nigeria, que es un grupo bastante sangriento que está operando en Nigeria y en países cercanos, adhirieron al Estado Islámico, y ahora en Yemen parece que hay una facción del Estado Islámico que está operando. Lo que se está expandiendo en este momento es la forma de establecer el terrorismo islámico o el yihadismo. Antes era una organización intangible como Al-Qaeda, y hoy mismo se pueden encontrar asentamientos en varios territorios reivindicando este califato o estos distintos tipos de califato y rindiéndole culto al líder, al gran califa al-Baghdadi, que se encuentra entre Siria e Irak. Más de 90.000 personas huyeron de sus hogares en la localidad de Anbar luego de que los militantes del grupo terrorista del Estado Islámico comenzaron a ganar terreno en la capital provincial de Ramadí, a unos 90 kilómetros desde el pasado 8 de abril. Transportando sus pertenencias en carretillas, apilando valijas y con sus hijos en brazos, muchos comenzaron el exilio por temor a quedar en la línea de fuego entre el Ejército Nacional y las tropas terroristas del Estado Islámico. Esta última migración agrava la crisis humanitaria e intensifica la situación de Irak, donde más de 2.700.000 personas ya fueron desplazadas por los conflictos armados. Un operativo antiterrorista de Estados Unidos en una región fronteriza entre Afganistán y Pakistán provocó la muerte de 2 rehenes de Al-Qaeda, un estadounidense que estaba cautivo desde 2011 y un italiano que cayó en manos de esa organización en 2012. El hecho lo informó la Casa Blanca a través de un comunicado donde se detalla que ambos murieron accidentalmente en enero pasado porque los agentes a cargo de la misión no pudieron imaginar que alguno de los rehenes estaba presente. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pide perdón por la muerte de 2 secuestrados en una misión contra Al-Qaeda. Un dron de la CIA mató accidentalmente a un rehén estadounidense, Warren Weinstein, y al italiano Giovanni Loporto, que trabajaban en tareas humanitarias en Pakistán y cautivos desde 2011 y 2012 respectivamente. Obama lamentó el hecho al asumir toda la responsabilidad, con lo que se reabre el debate sobre el polémico programa de ataques con drones que dirige la CIA. Francisco recibió a los líderes judíos en Roma un día después de la muerte de Elio Toaf, quien fue líder de los rabinos durante décadas. El Papa les comunicó su profunda preocupación por el constante aumento de ataques antisemitas y su deseo de proseguir con el diálogo entre católicos y judíos que comenzó el difunto Juan Pablo II. Se trata de Oscar Gönen, quien a sus 93 años de edad admitió su responsabilidad moral en la muerte de los deportados al campo de exterminio alemán. Su declaración se dio en un juicio que se desarrolla en la ciudad de Lüneburg, en el que el acusado admitió que desde su llegada al campo de concentración en 1942, él sabía que se gaseaba a los judíos. Además,
En su declaración, Gröning pidió perdón a los sobrevivientes y familiares de las víctimas que estaban presentes en la sala. A Auschwitz llegaron 425.000 personas y se sabe que al menos 300.000 fueron ejecutadas. Una casa de subastas de Nueva York, en Estados Unidos, subastó por $22 millones un diamante de 100 quilates extraído originalmente en Sudáfrica. La joya había sido valorada entre los 19 y 25 millones de dólares y fue llamada el diamante perfecto por su corte clásico de esmeralda. La joya fue descubierta en las minas de De Beers en Sudáfrica y fue pulido y perfeccionado durante más de un año. Un tornado que se desplazó a más de 84 kilómetros por hora arrasó con la ciudad de Xanxerê, al sur de Brasil, donde unas 1.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares, ya que la ciudad quedó destruida en un 30%, según informaron las autoridades locales. Como resultado del paso devastador del tornado, 2 personas perdieron la vida y otras 120 debieron ser hospitalizadas, luego de que unas 2.600 casas fueron reducidas a escombros. Breves noticias del mundo en un minuto. Una serie de grandes tornados en el norte de Estados Unidos dejó al menos una persona muerta y una impresionante imagen, el vuelco de un camión de doble acoplado por los fuertes vientos en el estado de Illinois. El ministro federal de Salud, Bahar Idris Abu Garda, pidió al ejército en el norte del país que realice un apoyo armado para permitir que un equipo sanitario vacune a los niños contra el sarampión en su región. La campaña de vacunación se lleva a cabo en 3 etapas, dándole prioridad a los estados indicadores de epidemia de la enfermedad. Una feroz tormenta en Australia dejó 4 muertos, 1 millar de evacuados, cientos de autos destrozados y varios municipios declarados zona de catástrofe. Cientos de mujeres marcharon en Buenos Aires para pedir el respeto social hacia las mujeres indígenas y su reivindicación de la recuperación de las tierras de los pueblos originarios. Los taxistas de Londres hacen un paro y bloquean el tráfico en reclamo por la implementación del minitaxi, un nuevo sistema de transporte que todavía no está legalizado, pero crece su demanda en Inglaterra. Una increíble tormenta eléctrica iluminó la noche de la ciudad de Washington, en Estados Unidos, en la temporada que habitualmente suele tener lugar en el mes de abril. Varias personas observan un jardín de tulipanes que forman un retrato colorido del pintor holandés Vincent van Gogh en Leeds, Holanda. Andrés Gindano, un congoleño de la localidad de Baraka, recuerda su encuentro con el líder de la revolución cubana Ernesto Che Guevara cuando visitó el continente africano hace 50 años. Aficionados a los barriletes realizan una coreografía con distintas figuras en el aire en la playa de Berck, en el norte de Francia, en una nueva edición del Encuentro Internacional de Cometas. Grupos élites de la policía salvadoreña realizaron el traslado de 1.270 pandilleros presos en el penal Izalco, en Sonsonate, hacia la cárcel de San Francisco Gotera, en Morazán, y de 750 presos de Gotera hacia Izalco. En requisas en ambos penales se decomisaron celulares, dinero, droga y otros ilícitos. Los traslados son parte de las nuevas estrategias que las autoridades implementan para desbaratar las estructuras que tienen las maras en las cárceles. Ya volvemos con más Mundo 360.
Seguimos en Mundo 360. El cohete Falcon 9 despegó este martes desde su plataforma de lanzamiento en el centro de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral, Florida. Pero la misión fracasó por segunda vez, luego del intento que se realizó en enero pasado. La operación se inscribe en el programa de desarrollo de lanzadores espaciales plenamente recuperables y reutilizables, un ambicioso objetivo de la joven compañía SpaceX con sede en California. En esta oportunidad, la empresa planeaba recuperar el primer piso del proyectil, controlando su descenso y haciéndolo aterrizar sobre una plataforma flotante en el Océano Atlántico. Pero según el jefe de la compañía, el cohete aterrizó en el barco dron demasiado violentamente para su supervivencia. Asimismo, el ejecutivo reconoció que los restos del artefacto están dispersos en el océano y no pueden ser reutilizados para otro vuelo. La pesca proporciona sustento a millones de personas en el mundo. Con más de 7.500 kilómetros de costa, la India es uno de los mayores productores de alimentos marinos en el mundo. Sin embargo, muy pocas veces se toma en cuenta los riesgos que corren los pescadores. En la región insular de Sundarban, ser pescador no es muy alentador, pues está visto como uno de los trabajos más mortíferos en el mundo, obteniendo ganancias de al menos 90 centavos de dólar al día. Todos los días, estas personas entran a las profundas aguas de Sundarbans para capturar peces, en su búsqueda por ganar aunque sea un poco de dinero. A veces incluso arriesgan su vida. La primera esposa de mi marido fue asesinada por un cocodrilo cuando ella estaba pescando. Mi marido es demasiado viejo para capturar peces. Ahora me he quedado como única fuente de ingresos en la familia, ganándome la vida capturando peces y cangrejos. Mi hijo también murió por el ataque de un tigre. ¿Qué hago ahora? Así es el transcurso de mi vida. Los pescadores de Sundarban están siempre en busca de cangrejos que pueden vender a precios más altos en el mercado. Sin embargo, para su captura tienen que ir cerca de los bancos de lodo, donde quedan vulnerables ante los animales salvajes de la zona. La situación tan precaria en la que viven no les permite congelarse ante el miedo de un ataque. Simplemente tienen que llevar el pan a su casa. Con información de la oficina en Nueva Delhi, India, Noticias Xinhua. Controlar máquinas con el pensamiento parece algo de ciencia ficción, pero la precisión de la lectura de datos desde el cerebro progresa a pasos agigantados. Este dron despega desde el campo a las afueras de Lisboa y el piloto lo controla con sus pensamientos a distancia. El trabajo realizado por los expertos de la Unión Europea centra su investigación en la búsqueda en la pantalla con los parámetros de vuelo. Ricardo Méndez, director de operaciones de Tequever, explicó que para pilotear el dron todavía están aprendiendo cómo lograr el proceso mental para mantener la dirección deseada y permanecer en la zona de vuelo. El mundo está lleno de noticias locas. En Estados Unidos, en una ruta de Nueva Jersey, el rápido accionar de la policía quedó registrado gracias a las cámaras instaladas en el patrullero de los agentes. Luego de llegar al accidente, 2 oficiales sacaron a una mujer que había volcado con su auto y había quedado encerrada en el interior del vehículo. En la grabación se puede ver que los agentes sacaron a la mujer de su automóvil a tiempo, ya que luego explotó por el combustible que había derramado. La empresa Volvo desarrolló un spray para ciclistas que busca reducir el número de accidentes en tránsito. El novedoso invento se puede aplicar sobre la bicicleta, las prendas, el bolso o el casco para hacer que se conviertan en superficies reflectivas que llaman la atención. En el zoológico de Royal Burgess Zoo, en la ciudad holandesa de Arnhem, uno de los chimpancés utilizó una rama para derribar un dron que estaba grabando unas imágenes para un video institucional. El video se viralizó y tiene millones de visitas en YouTube.
Un padre y su hija, ambos residentes de Syracuse, Nueva York, lograron entrar al libro de los récords Guinness por tener la lengua más ancha del mundo. La de Byron Schlenker, de 37 años, mide 8,6 centímetros de ancho y la de su hija Emily, de 14 años, mide 7,3. 3 cebras tuvieron en vilo a todo un barrio de Bruselas, Bélgica, ante la incredulidad de los vecinos y la diversión de muchos que hicieron virales los videos y que plagaron las redes sociales de comentarios divertidos ante tan insólita situación. Los animales se habían escapado de un zoológico en las afueras de la ciudad y fueron rodeadas por coches de policía que pudieron guiarlas en el camino de retorno para devolverlas a su recinto sin que nadie resultase herido. Todo terminó como un simple paseo para las cebras. Un guardia del Palacio de Buckingham se resbaló y cayó al suelo en pleno desarrollo del tradicional cambio de guardia de la residencia de la reina de Inglaterra. Los guardias reales frente al Palacio de Buckingham tienen fama de ser serios y permanecer como estatuas a pesar de los intentos de los turistas por sacarles una risa o distraerlos. En esta ocasión, sus colegas continuaron con la rutina, pero el guardia dejó escapar una ligera sonrisa. Toda mudanza implica una situación estresante, todo tipo de trámites y la toma de una de las decisiones más importantes en la vida. ¿Qué se dirá de una mudanza de este tipo en Svalbard, archipiélago en pleno océano glacial ártico? Y con estas imágenes nos despedimos. Hasta la próxima semana con más Mundo 360. De los que tienen el